ahora que tocas la parte del diagnóstico, ¿cuáles son esas pruebas que hacemos regularmente al paciente asmático para definir y sobre todo qué tiempo tarda? Porque no sé si les ha pasado, hay pacientes que no son de una consulta ni de 2 ni de 3. No. Hay cuadros que no están claros. Me ha tocado, por ejemplo, de pronto ver una paciente que es de alto rendimiento, que es atleta, que su pulmón está con una función pulmonar de hecho subóptima, súper normal. Sí, exacto. Por el hecho de que la espirometría, aunque mucha gente que vea esto no comprenda el eje fundamental que nosotros manejamos por ecuaciones, que por suerte lo da un software, que no somos nosotros que tenemos que calcularlo. Gracias a Dios. Sí. Antes de calcular la manito, ¿eh? Pero hay gente que no entra en esa ecuación. Hay gente que se sale por la normalidad y por lo que ha creado en su deporte. Y hay personas que de pronto se toman a lo mejor 2 meses, 3 meses, hasta después de una prueba terapéutica. Sí. Eso es cierto. Pero ¿qué herramientas nosotros tenemos a la mano para decir si eres asmático o definitivamente no es otra cosa? Bueno, en primera instancia tenemos el gold estándar, la prueba de función pulmonar espirometría con test post-broncodilatador. Resaltar post-broncodilatador, porque no necesariamente en la espirometría basal el paciente va a evidenciarse que tenga un trastorno obstructivo, pero podemos evaluar la reversibilidad. Exacto. Que es una característica importante del paciente asmático. El hecho de que una espirometría sea normal no descarta para nada el diagnóstico de asma, porque veníamos hablando anteriormente de que la obstrucción en la vía aérea es variable, es reversible, incluso en ocasiones de manera espontánea. Y puede ser que en el momento en el que se le esté realizando la espirometría, pues no se logre evidenciar. Luz, entonces le explicamos al paciente la obstrucción o lo que encontramos en la espirometría es que el flujo es más pequeño. O sea, se supone que en ese conducto debe de pasar un flujo X, o sea, una cantidad de aire especificada para su edad, peso, sexo y talla. Y en su caso en particular, esa cantidad está limitada. Exacto. Hay pacientes, como tú dices, Tulio, que la cantidad de aire que está pasando es la supuestamente normal, entonces ahí sí es estrictamente necesario ese test post-broncodilatador. ¿Por qué? Porque hay pacientes que nos salen normal en la espirometría pre-broncodilatadora, pero cuando colocamos medicamento, el paciente se dispara y tiene una respuesta exageradísima a los medicamentos broncodilatadores. Entonces, ese es un paciente o sea, que en números está bien, pero debería de estar mejor. Pero hay que tomar en cuenta la clínica. Claro. Como decimos, el todo asma es un resultado arte. tiene que estar apoyado en la Hay que preguntar mucho. cuadro De clínico hecho, del es paciente. verdad que a veces uno se pasa a veces de preguntas y de preguntas una tras otra. No, y entonces está el punto, aquel otro punto del paciente que sí tiene muchos síntomas, Lisabel, pero no encontramos nada y le hacemos espirometrías con test broncodilatador y está completamente normal. Exacto. Entonces, en ese caso, salimos a buscar otras cosas. Exacto. Salimos a buscar una pletis. Una pletis hay que ser también. Sí, pero quizá antes de la pletis yo ponga esa prueba terapéutica. Exacto. Para ver, porque el paciente tiene síntomas, haga una espirometría en 4 o 8 semanas para ver si en base a la anterior haya cambios. Quizá esté buscando datos de inflamación y haga un FENO, fracción exhalada de óxido nítrico. Entonces, esos son puntitos. Mirarle la nariz a ver si tiene sinusitis. Poliposis nasal. O si no hay otros factores, claro. Exactamente. Entonces, son puntitos que nosotros vamos a ir acotando y anotando para ubicarle y encajar al paciente en el diagnóstico de asma. Tú sabes que yo escuchándote, la gente cree que neumología es fácil. Nada más estamos hablando de asma y mire todo lo que tenemos que hacer para hacer un diagnóstico de asma y ver si es asma. Y esta es una enfermedad que está completamente estudiada, que tiene muchísimo apoyo científico, que se actualiza anualmente. O sea, es una enfermedad de la cual se sabe muchísimo y aún así continuamos aprendiendo sobre la misma cada día y es un reto con los pacientes. Tenemos que tener mucho arte, pero también mucha psicología, no solamente para hacer el diagnóstico, sino también para que el paciente lo acepte y lleve a cabo su
tratamiento. Entonces, ¿cuáles son esos retos? Exacto, esos retos que enfrentamos nosotros los neumólogos con los pacientes, que a veces está el tema de que no aceptan la medicación. ¿Qué podemos hacer con estos casos? La parte psicológica, ¿cómo lo podemos abordar? Y también, ¿cuál es la razón por la que estos pacientes realmente se les hace tan difícil llevar a cabo su plan de tratamiento diario, su manejo diario, su tratamiento y aceptar su diagnóstico de asma? ¿Por qué es tan difícil para nuestros pacientes? Bueno, realmente aquí son muchos factores. Por un lado tenemos el paciente que no acepta el diagnóstico, que veníamos hablando hace un momentito, y que luego de que logra entender la enfermedad, las complicaciones, quiere llevar su tratamiento, pero quizás es un paciente de escasos recursos. Quizás ese paciente no tiene un buen seguro médico y se le haga difícil adquirir el medicamento. Claro. Y no lo tenemos disponibles en las farmacias populares, lo que llamaban anteriormente botica, ¿verdad? Sí. No están. Entonces, a todo esto queremos una lucha con eso. Se exigen muchas cosas, mejoras. pero a final de cuentas el catálogo que tiene para neumología es muy limitado. Es muy limitado. De hecho, ni siquiera está con lo básico y elemental para decir que asma tiene tratamiento de manera universal, violentando el mismo derecho del paciente de tener derecho a su salud. Es un derecho universal. La sociedad está trabajando con eso, sí. Estamos plenamente identificados, todos los neumólogos pediatras, en que tengamos el acceso a medicamentos. De hecho, este año, el tema de GINA o del Día Mundial del Asma, que es en 2 días, ¿verdad que sí? Mañana, día 6. Este año, el tema es medicamentos inhalados para todos. Es posible. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos que el paciente tenga acceso a la medicación que debe. Eso es un sueño de todos. Que para nosotros es fuerte, porque no estamos hablando de un problema, de una enfermedad nueva. No estamos hablando de cosas tan extrañas. Asma es una enfermedad ampliamente conocida y tú lo miras con optimismo. Yo veo burocracia por todas partes. Yo veo trabas por todas partes en cosas tan elementales y como dicen en mi campo, dolor ajeno nos quita sueño. Como no es a ellos que le falte el aire, posiblemente sí tengan los recursos para acceder al medicamento, eso está muy bien, pero todos hemos aprendido, los que nos hemos formado en el área respiratoria, que asma es una enfermedad que tiene un tratamiento con robusta evidencia y es un tratamiento escalonado. No podemos tener acceso en una línea de la población porque tenga escasos recursos bajo esa coletilla, solamente en la base del escalón, porque los demás escalones que también lo van a beneficiar a quien califique. Es la gran queja. Y yo sé que se ha estado trabajando incansablemente, pero ya es tiempo de que si nos hacemos llamar un país en vías de desarrollo, cosas tan elementales como el acceso a un tratamiento que te va a devolver la vida productiva, claro que sí. Te va a disminuir la ausencia escolar, te va a hacer que la gente viva de manera más alegre, calidad, como es el dominicano. Tenga calidad. Te va a dar calidad de vida. ¿Por qué no hacerlo? O sea, hay otras enfermedades, y qué bueno que tienen ya una cobertura a lo mejor mucho más amplia y son menos prevalentes, pero hablamos de la principal enfermedad respiratoria crónica de mayor prevalencia a nivel mundial. Bueno, nosotros, vuelvo y te digo, comenzamos esta semana, que es la Semana del Asma, con este podcast, pero nosotros toda esta semana nos vemos envueltos en diferentes actividades. Entiendo que debemos de seguir levantando la voz la voz a favor de esas personas que no tienen voz, de esos pacientes que lamentablemente están utilizando medicamentos esteroideos, por ejemplo, vía oral, porque lamentablemente no tienen otra opción. Claro. O salbutamol en jarabe. O salbutamol en tableta. Entonces, nosotros como sociedad... Eso no se usa. Salbutamol en jarabe, en tableta, eso no es tratamiento lo hagan. de nada. Nosotros como sociedad tenemos que seguir levantando la voz. Cada una de las filiales, Neumonorte, egresados, los neumólogos pediatras, hasta los cirujanos torácicos, debemos de seguir levantando nuestra voz ante la sociedad para decirle, necesitamos medicamentos para que los pacientes no se deterioren. Es una enfermedad prevalente, es una enfermedad que afecta a muchos dominicanos y que lamentablemente no tiene sombrilla de nadie. El asma es una enfermedad... Yo me apasiono mucho cuando hablo de asma. ¿Por qué? Porque es una de las enfermedades
que el ¿Qué más paciente resultado tiene mucha disminución de la calidad de vida, pero cuando uno ve y medica al paciente y ve el cambio, uno dice, valió la pena. Claro. Cambio drástico. Pero agregándole la luz para que todo se entienda, es como un círculo vicioso. O sea, el paciente está en negación. Ya el paciente entiende que ya no tengo negación, ya acepté el diagnóstico. Ahí le agrego que no tengo la forma de comprar el tratamiento. Y si lo compro por un mes. Y cuidado, Claro. lo compré no puedo seguir comprándolo, me mejoré y me voy y no vuelvo. Exacto. Cuando vuelvo otro el paciente por otra crisis, que va a volver inmediatamente o en poco tiempo, tengo la misma situación. Entonces pasa el círculo vicioso, que por eso es que no se ha podido controlar. Claro. Bueno, una de las múltiples razones que no se puede controlar, aparte de que uno tiene que hacer un cambio en el estilo de vida. Y hay pacientes que hemos tenido que mandar a mudarlo del lugar donde está. ¿Por qué? Porque Claro. tiene humedad, porque hay una construcción cerca, porque hay una ebanistería Sí, cerca. el entorno no le ayuda. El entorno no la... Se cambian muchas cosas en el estilo de la vida del paciente, que es difícil. Entonces, eso es también una razón por la cual, o sea, son como retos que enfrenta el paciente asmático. Obviamente, dependiendo de cuál. Pero son muchísimas cosas, es como un círculo vicioso. Pero también Sí. es bueno que hablemos un poquito de esos grupos de pacientes que lamentablemente no responden, que han llevado de manera supervisada el tratamiento, que en Dominicana existe un comité para poder abordar este grupo de pacientes que son de difícil tratamiento, que no se controlan, que viven de crisis en crisis, de internamiento en internamiento, que tienen un alto gasto de bolsillo de manera directa porque los seguros no cubren ese tipo de tratamiento. Este es el comité de asma grave. Nuestro bello comité de asma O grave. sea, aquí hay mucha disponibilidad, y muchas herramientas de cómo ayudar, pero realmente sí necesitamos que se abra la brecha para poder nosotros actuar con mayor libertad, pero no solamente el paciente privado o de clínica. Que anda por ahí mucha gente hablando cosas, a lo mejor, la mayoría que no son ciertas, porque aquí hay muchos médicos muy responsables. Sí. En todas partes, público, privado, donde sea, que existan cuentos de camino, bueno, pues los hay hasta de Jesucristo, que hay gente que lo adversa, con más razón de un humilde médico. Pero de todas maneras el comité está para eso. ¿Y qué es lo que ofrece ese comité entonces? Mira, el Comité de Asma Grave es una iniciativa de un grupo de médicos, así como tú dices, que se han responsabilizado y han tomado el asma como meta de no erradicación, pero sí de control de la Sociedad Dominicana de Neumología, que trabaja no solamente con el grupo de esos pacientes que no terminan de controlarse. Nuestra idea es, o nuestra intención de inicio es que el paciente no llegue a un asma grave. ¿Por qué, Elizabeth? Porque el problema es que si el paciente no utiliza sus medicamentos de manera adecuada, si el paciente sigue ese círculo vicioso que tú comentabas previamente, se dan eventos de remodelación o de cambios en la estructura del bronquio. Y esos cambios no vuelven a remitir y se quedan irreversibles. Yo le digo al paciente, llega un momento que los cambios son tan fuertes que tus bronquios pareciesen como si fueran de un paciente que fuma, para que entienda mejor. Entonces, el hecho es evitar que lleguen ahí. Por eso insistimos con los primeros escalones de tratamiento. Ahora, ese paciente que a pesar de haber transitado esos escalones de tratamiento de manera adecuada, estar adherido a su tratamiento, no responde, sea por cualquier causa, está el comité de asma, que básicamente va a valorar ese paciente de manera integral. ¿Integral por qué? Porque así como hablábamos temprano, el asma es multifactorial. Y no solamente el factor inflamación, sino que pueden haber enfermedades que estén, que sean subyacentes a la patología. ¿Como cuáles? Reflujo gastroesofágico, esa acidez estomacal que lleva ese jugo gástrico y me afecta.